Buenas tardes. En este video vamos a explicar acerca de cómo vamos a trabajar en PowerPoint. PowerPoint pues es un programa que muchos de nosotros ya conocemos, que seguramente muchos de ustedes ya han trabajado y vamos a ver a manera de introducción qué es lo que podemos hacer con este programa y qué herramientas interesantes o útiles tienen. En este caso seguramente muchos de ustedes ya no han trabajado, pero vamos a ver que quizás hay comandos, hay formas en las que podemos trabajar con este programa y que quizás no conocíamos o las podemos implementar de alguna otra manera. Bueno, aquí ya tenemos abierto el programa. Para ir comenzando, pues vamos a elegir aquí dentro de nuestras opciones una presentación en blanco. Aquí damos clic y pues ya sabemos que esta es la ventana que nos muestra. PowerPoint entonces es un programa que pertenece a la suite Microsoft Office, por lo tanto, bueno, pues ya el estilo de trabajo, como siempre hemos estado trabajando este tipo de programas, pues ya los conocemos, que trabaja a través de lo que son fichas, que son grupos y que son comandos. Este programa pues ya sabemos que nos sirve para realizar presentaciones multimedia y más que nada es para exponer algún tema que antes nosotros lo hacíamos pues a lo mejor con un papel bond, escribíamos ahí nuestro texto, poníamos algunos recortes para ilustrar, etcétera, ¿sí? Eso nosotros lo realizábamos antes. Ahorita con la tecnología pues ya realizamos todo esto pues en un archivo en donde pues me facilita más, tenemos mayor contenido, más atractivo, podemos utilizar las herramientas multimedia, etcétera. Entonces esa es la finalidad de este programa, que nosotros podamos explicar o exponer algún tema, alguna información y pues con las diapositivas nos podemos apoyar para ir desarrollando el contenido de esa presentación. Recordemos entonces que cuando yo voy a realizar una presentación, pues en realidad lo que voy a hacer es con este programa es nada más un apoyo, ¿sí? No se trata de que yo llene de información mi diapositiva, llene toda esta hoja o toda esta diapositiva de texto, porque en realidad únicamente tiene que ir información que sea relevante. Todo lo demás, todo el contenido, pues lo tiene que explicar el expositor, en este caso nosotros, ¿sí? Entonces esto nada más es una herramienta de apoyo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con este programa? Este programa entonces a sus archivos les denomina presentaciones. Estas presentaciones pues están compuestas por diferentes hojas. Cada hoja entonces nosotros la vamos a conocer con el nombre de diapositiva. En una diapositiva yo puedo insertar cualquier elemento multimedia. Los elementos multimedia entonces son texto, imágenes, video, audio e interactividad. Esas son las herramientas que yo puedo trabajar dentro de PowerPoint y entonces nosotros nos vamos a apoyar de ellos para hacer presentaciones que sean más atractivas, más dinámicas y que nos ayuden entonces a que mi explicación tenga una mayor comprensión para los demás. Bueno, una vez que nosotros ya ingresamos al programa, vamos a tener esta diapositiva. Tenemos esta diapositiva que es de un diseño que se llama título. En estos recuadros, a estos recuadros que tenemos aquí les vamos a llamar marcadores de posición. Tenemos aquí unos marcadores de posición. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la palabra, el nombre del programa, ¿no? PowerPoint. Y vamos a poner nuestro nombre completo. Ahí ponen el nombre de ustedes completo. Y bueno, ya tengo mi primera diapositiva. Estos marcadores de posición ya estaban automáticamente. Cada vez que yo vaya insertando una diapositiva nueva, vamos a encontrar de que aquí en este programa yo tengo diferentes diseños que ya están predefinidos automáticamente. Yo ahorita, por ejemplo, quiero insertar otra diapositiva. Para insertar otra diapositiva tenemos diferentes formas. El más recomendable es aquí este botón que dice nueva diapositiva. A simple vista pareciera que es un solo botón. Está esta forma, este icono, y abajo dice nueva diapositiva, pero en realidad son dos botones. Si yo le doy clic en el de arriba, va a insertar una nueva diapositiva con un diseño que ya se haya elegido anteriormente. Y si le doy clic aquí donde dice nueva diapositiva, vamos a darle clic, me aparecen algunos diseños que yo puedo aplicar, ¿sí?
Generalmente los que siempre se trabajan es diapositiva de título y el que es título y objetos, pero puedo aplicar cualquiera de estos. Vamos a elegir este de título y objetos, únicamente le doy clic y automáticamente va a insertar otra diapositiva con unos marcadores ya en cierta posición. Este diseño ya es diferente al diseño que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esta es una diapositiva de título y este diseño se llama título y objetos. Bien, antes de que ustedes comiencen a trabajar con lo que sería una presentación, lo que yo les recomiendo es primero definir cuál va a ser el tamaño de nuestra presentación. En la actualidad sabemos que en un proyector pues a lo mejor tiene diferentes formas o diferentes tamaños para que pueda proyectar esa presentación. Entonces es recomendable que yo defina primero y que tengamos el conocimiento de cuáles son los tipos de, en este caso, de aspecto, de relación para una presentación. En automático, cuando yo entré, tiene esta forma. Esta forma es muy rectangular. Si nosotros recordamos anteriormente, ahorita ya hay muy pocas, pero anteriormente todos teníamos una televisión en nuestra casa, una televisión como tal. Si nosotros la recordamos, esa televisión, su pantalla, prácticamente era cuadrada, casi era cuadrada, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas televisiones tienen una relación de aspecto que se le llama o se le conoce como 4:3, por eso es casi cuadrado. Posteriormente, ahorita ya casi todos tienen una pantalla en su casa y esa pantalla ya no es de forma cuadrada, ya es ahora de forma rectangular. Esa relación de aspectos se le llama 16:9. Entonces, en una presentación yo puedo trabajar cualquiera de estos dos formatos, ya sea 4:3 o 16:9. Ahorita el formato que nosotros tenemos es el 16:9, se ve muy rectangular. Entonces, lo que yo les recomiendo es, antes de que ustedes comiencen a trabajar una presentación, definan si van a trabajar con la relación de aspecto 4:3 o 16:9. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces comienzo a hacer toda la distribución de mis objetos, imágenes, gráficos, videos, formas, textos, y ya que lo tengo bien definido, bien estructurado, de repente puede ser que yo dijera, es que no lo quería en 4:3, lo quería en 16:9, o viceversa, no lo quería en 16:9 y lo quiero en 4:3. ¿Puedo cambiarlo en cualquier momento? Sí, sí puedo hacerlo, pero la problemática que vamos a encontrar es que entonces, como es más grande o más pequeño el formato que yo elija, pues obviamente la posición de nuestros objetos va a cambiar y puede ser o que estén muy grandes o que estén muy pequeños y tendríamos que volver a trabajar en la redistribución de esos objetos. Por lo tanto, entonces es recomendable que desde el inicio nosotros definamos qué formato voy a trabajar y así nos evitamos ese problema. ¿Cómo vamos a configurar entonces la relación de aspecto? Vamos a ir aquí a la ficha presentación con diapositivas, perdón, aquí en la ficha diseño y vamos a tener nuestro último comando que es personalizar. Aquí en personalizar tenemos el comando que es tamaño de diapositiva. Aquí vamos a darle un clic y aquí encontramos los dos formatos que mencionábamos hace un rato. Desde los iconos nos damos cuenta, ¿no? Lo que me está mostrando. Estándar 4:3, dijimos que es la forma casi cuadrada. Digamos que estaríamos hablando de la relación de aspecto de una televisión. Y en automático, pues ya están en pantalla panorámica, que en este caso sería 16:9. Entonces, desde el principio vamos a definir cuál es el formato que voy a trabajar. Nosotros en este momento lo vamos a dejar como 16:9. Bueno, vamos a cambiarlo para que vean cómo se ve. Cambiamos entonces a 4:3. Tenemos dos opciones. Estas dos opciones son importantes y les explico a qué se refieren. Tenemos la opción de maximizar o de asegurar el ajuste. Maximizar lo que va a hacer es todos los objetos que estén contenidos en esta presentación, pues va a tratar de respetar el mismo tamaño que tienen nuestros objetos, aunque no quepan en la pantalla. Aquí esta imagen nos está haciendo esa muestra, ¿sí? Vemos aquí, digamos que las montañas, y significa
que si esa montaña, esa parte ya no se alcanza a ver con el comando maximizar, pues lo va a dejar fuera de la diapositiva si yo utilizara maximizar. Si yo utilizo asegurar el ajuste, lo que va a hacer es los objetos los va a hacer más pequeños de tal forma que quepan dentro de la diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos esto antes de aplicarlo. Bueno, aquí le doy cancelar y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo lo estamos haciendo. Bueno, vamos a cambiar aquí el diseño. Voy a regresar a la ficha inicio. Aquí en diseño voy a establecerlo como dos objetos. ¿Sí? Sigue siendo la misma diapositiva, solamente que con otro estilo. Aquí en el primer recuadro, digamos que voy a poner una tabla. Ahorita no voy a especificar nada más le doy a aceptar y ya tengo el contenido de esta tabla. Y en mi segunda parte, acá en esta parte derecha, vamos a insertar una forma. Digamos que voy a insertar una elipse. Esta elipse la vamos a poner por aquí. Digamos que ese es el diseño que va a tener esta diapositiva. Recordemos entonces que tiene el formato 16:9. Pero de repente, pues yo digo, no, mejor lo quiero en el formato 4:3. ¿Sí? Y ya sabemos cómo cambiarlo. Dijimos entonces que nos vamos aquí a diseño, elegimos tamaño de diapositiva y resulta que yo lo quiero en tamaño 4:3. Y estábamos en esta parte. Maximizar entonces lo que va a hacer es, va a reducir el tamaño de la diapositiva independientemente de que el objeto se quede afuera o no. Voy a utilizar maximizar y este es el resultado. Si se dan cuenta, ya cambió el tamaño de la diapositiva, ya es casi cuadrado, ya es formato 4:3. Pero ¿qué pasó con mis objetos? La tabla ya queda afuera, parte de la tabla queda afuera y también parte de este elipse quedó afuera. Como estamos ahorita trabajando en una pantalla normal, yo veo los objetos sin ningún problema, pero cuando yo presiono el F5, que es el caso que me muestra aquí, así se vería mi presentación. Le faltaría esta parte de la tabla y nada más se vería la mitad de la elipse. Eso es lo que pasa si yo elijo la opción maximizar, y es a lo que me refiero cuando les digo que por eso desde un principio definamos si es 16:9 o 4:3. Pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Presionamos control Z para regresar nuestro formato que era 16:9 y vamos a ver el otro comando. Entonces nuevamente en tamaño de diapositiva elijo otra vez el 4:3, pero ahora ¿qué va a pasar con asegurar el ajuste? El que hace un rato aplicamos fue maximizar y ya vimos que dejó parte de los objetos fuera de nuestra diapositiva. Vamos a ver ahora con asegurar el ajuste. Asegurar el ajuste lo que va a hacer es, va a reducir el tamaño de los objetos de tal forma que queden distribuidos de la misma manera dentro de mi diapositiva. Por ejemplo, entonces elijo asegurar el ajuste, ya lo cambió a tamaño 4:3, ya es casi cuadrado, pero también mis objetos están dentro en la misma posición en la que estaban. Obviamente, como cambió el tamaño de la diapositiva, pues el tamaño de estos objetos también se modificó. Entonces, si nosotros ya tuviéramos el contenido de algunas diapositivas y queremos cambiar el tamaño, pues esta es la opción más recomendable, ¿no? Así ya me evito el trabajo de volver a redistribuir todos los objetos que nosotros ya teníamos en esas diapositivas. Entonces, nuevamente les repito, para evitar esto, mejor desde el principio defino cuál es el tamaño de diapositiva que voy a trabajar, 4:3 o 16:9. Y ya sobre ese tamaño, pues ya podemos comenzar a distribuir los objetos. Esa es una recomendación. Otra recomendación es la siguiente. Aquí en PowerPoint nosotros podemos establecer diferentes temas para nuestras presentaciones. ¿Qué es un tema? Un tema es una configuración que ya está predefinida en cuanto a formato. Por ejemplo, es una configuración de colores, de tipos de letras, de efectos, etcétera, que se aplican en una presentación. Es decir, que por ejemplo, ahorita en esta diapositiva tenemos un fondo, tenemos un tipo de letra y tenemos una posición para estos objetos.
Si yo aplicara un tema, a lo mejor hay un tema que estos objetos los va a poner abajo, le va a poner aquí alguna figura, va a cambiar el tipo de letra, etcétera. Ese es un tema. Entonces un tema es una configuración que ya está predefinida y que tiene que ver con colores, con objetos, con textos, con efectos, ¿sí? Entonces también nos conviene definir desde un principio cuál va a ser el tema que yo voy a trabajar, porque puede ser que yo estoy trabajando en la posición de algunos objetos, de algunos textos, y cuando cambie un tema, pues esa posición va a cambiar. ¿Y qué estaría haciendo? Pues estoy trabajando doble, ¿no? Porque primero lo quiero poner en una posición y después el tema me va a cambiar la posición de ese objeto. Entonces, desde un principio definimos cuál va a ser el tema que voy a trabajar. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense en qué posición está ahorita este título y este subtítulo. No tenemos ningún objeto de fondo y tiene un tipo de letra que ya está definido. Yo no he hecho ningún cambio, lo único que hice fue escribir ese texto. Y en cuanto a estos objetos, yo no puse el color de la tabla, yo no puse el color de esta forma, únicamente los inserté y el color automáticamente ya estaba. ¿Por qué? Porque esos colores ya vienen de un tema, el tema que, que ya está automáticamente en Office cuando nosotros lo abrimos. Digamos que yo quiero trabajar con este tema que está aquí, que se llama faceta. Yo le doy un clic y me doy cuenta que ya agregó aquí algunos objetos de fondo. Esta forma que era de color azul, pues ya la cambió, también la tabla, inclusive cambió el tipo de letra y la posición de esos textos. Vamos a poner otro formato, también cambia la posición, cambia los colores, etcétera. Cada uno de estos temas entonces va a cambiar la posición o algunos colores, ¿sí? En este caso, fíjense bien cómo puso aquí la posición de estos objetos. Entonces, por eso es importante también que ustedes definan cuál va a ser el tema que van a trabajar, ya que si no lo definimos desde el principio y después aplicamos un tema, pues nos va a cambiar la posición, ¿no? Y si ya nos había gustado como había quedado anteriormente, pues deshace nuestro trabajo. Entonces, son dos recomendaciones para antes de trabajar una diapositiva. Una de ellas es la relación de aspecto 4.3 o 16.9 y la otra es el tema que voy a estar trabajando. Una vez que ya está definido el tema, pues entonces ahora sí, comenzamos a trabajar en lo que queremos realizar. Vamos a trabajar ahorita con este de faceta y ya está predefinido entonces. De este lado vamos a tener todas las diapositivas que nosotros vayamos insertando. Ahorita tenemos nada más 2. Va a llegar un momento en el que a lo mejor tengo 15 diapositivas, aquí se llena y en esta parte de nuestra barra de propiedades vamos a ver de cuántas diapositivas consta mi presentación. Ahorita me dice que es una de 2. Entonces, donde yo esté posicionado me va a decir en dónde estoy y cuántas son. Si fueran 15, aquí diría 2 de 15. Y así con todo lo demás. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo vamos a insertar una diapositiva y cómo vamos a eliminar una diapositiva. Esta de aquí, pues nada más fue para que mostráramos ahí la relación del ajuste, ¿no? De maximizar lo que ya habíamos explicado. Entonces esta diapositiva no me sirve. Lo único que tengo que hacer para quitarla es le doy un clic, queda seleccionada y presiono la tecla suprimir. Y esa diapositiva pues entonces ya quedó eliminada. Vamos a insertar otra diapositiva. Entonces vamos aquí a inicio. Recordemos que lo más recomendable es que yo le dé clic aquí en nueva diapositiva y yo puedo elegir algún diseño que ya está predefinido. Vamos a elegir ahorita este de título y objetos. Aquí vamos a darle clic en el título y vamos a poner multimedia. Al inicio nosotros mencionamos cuáles eran las herramientas multimedia que podemos trabajar en este programa. Aquí abajo ya sea que puedo agregar un texto o puedo agregar cualquiera de estos objetos gráficos. Vamos a trabajar con este que se llama Smart Art. Voy a elegir uno del tipo ciclo y voy a trabajar con este ciclo básico. Le doy a aceptar. Aquí en lugar de texto doy clic y vamos a poner imágenes, una imagen, audio,
video, es decir, estamos mencionando las herramientas multimedia. Aquí sí coincide, también son textos. Y por último vamos a tener interactividad. Esas son las herramientas multimedia que nosotros podemos trabajar aquí dentro de este programa. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Ahora esta que se llama dos objetos. Y vamos a poner una tabla. En este recuadro vamos a definir lo que es una tabla. Lo definimos como conjunto de columnas y filas que al intersecarse forman celdas. Ahí ponemos la definición y de este lado pues vamos a obviamente elegir que queremos insertar una tabla. Dejamos los parámetros como están, únicamente doy aceptar. ¿Sí? Entonces de esa manera es conforme nosotros vamos trabajando lo que serían las presentaciones multimedia, en este caso en PowerPoint. Vamos a insertar otra diapositiva también del tipo dos objetos. Y ahora vamos a trabajar con un gráfico. Entonces en el título vamos a poner gráfico. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Herramienta de análisis que se utiliza para representar valores numéricos en forma gráfica. Y vamos a elegir del lado derecho algún gráfico. Elegimos el primero y le damos a aceptar. ¿Sí? El programa entonces automáticamente pues, va a definir algunos formatos que ya están establecidos de acuerdo al tema. Aquí yo puedo cambiar los datos, ahorita los vamos a dejar así como están. Nos damos cuenta entonces aquí en mi barra de propiedades que nos dice que ya estamos en la diapositiva 4 de 4. Bueno, recordemos que este formato que estoy trabajando es 4:3. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. En lugar de 4:3 quiero que sea 16:9. Ahí no hay tanto problema porque pues como es más grande, obviamente el contenido no va a tener ningún problema, pero vamos a ver que sí afecta en cuanto a la distribución. Vamos a ver en este caso el del gráfico. Digamos la cercanía que tiene este texto con este gráfico. Vamos a cambiarlo entonces aquí en diseño, tamaño de diapositiva lo cambiamos a 16:9 y ya quedó. ¿Sí? Tendríamos que redistribuir un poco para que se pudieran aquí utilizar bien los espacios sobrantes. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí se va entendiendo. Muchas de estas cosas ustedes ya las sabían, ya las han aplicado. A lo mejor algunas otras son nuevas o no sabíamos de esa forma de aplicarlas, pero así es como nosotros vamos insertando entonces diapositivas para ir generando nuestra presentación. Y recordemos que en cualquier momento pues podemos cambiar el diseño. Si no nos gustó el diseño del tema, bueno, pues entonces podemos cambiarlo en cualquier momento. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos aquí en PowerPoint, que automáticamente todos los objetos que vaya trabajando pues se van a redistribuir y se va a cambiar su diseño. Por ejemplo, este va a ser nuestra primera práctica. Entonces ustedes van a almacenar este archivo con el nombre de práctica 1. Ya les daré bien las especificaciones ahí en la plataforma y esta sería nuestra primera práctica que vamos a hacer. Cualquier duda que tengan al respecto, bueno, pues ahí en el grupo de WhatsApp, en correo electrónico o en la plataforma, pues pueden indicarme cuál es la duda que tienen, la resolvemos sin ningún problema. Y también ahí en la plataforma pues les voy a dejar la actividad que van a realizar con todas las especificaciones de cómo deben de entregarla, cuándo deben de entregarla, y esta es la forma en la que vamos a estar trabajando. Sé que no es lo mismo que trabajarlo en una clase presencial, pero bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues esta creo que es una forma en la que nosotros podemos estar aprovechando
pues nuestro proceso de aprendizaje-enseñanza. Espero que también ustedes pongan de su parte y bueno, pues para ir trabajando de la forma más correcta. Entonces, cualquier duda que tengan, pues estamos ahí en contacto y nos vemos en el siguiente video.